Entonces vamos a hablar de el rapto de Subhadra por Arjuna y la entrega de regalos de boda para ambos. El episodio del rapto de Subhadra por Arjuna, o Harana Harika Parva, descrito en el Adi Parva, sección 18 del Mahabharata, es mucho más que una simple historia de amor y transgresión. Un análisis profundo, que como siempre lo hemos hecho, basado en la edición crítica del Balkan Oriental Research Institute, nos revela que este evento es un acto multifacético de profundo significado ético, político y también simbólico. La narrativa original, despojada de las justificaciones y romantizaciones añadidas en versiones posteriores, presenta un acto de kama, es decir, deseo, que se legitima bajo las reglas del dharma, es decir, el deber, para servir a un objetivo de artha, es decir, poder, riqueza, o en este caso, más específicamente, poder político. El rapto sella una alianza crucial entre los Pándavas y los poderosos Yádavas de Dwaraka, y lo más importante, da lugar al nacimiento de Abhimanyu. A través del destino de Abhimanyu, la epopeya demuestra que los actos del pasado, por muy justificados que parezcan, tienen consecuencias inevitables y a menudo trágicas que repercuten en el futuro, un tema central en el Mahabharata en su totalidad. A diferencia de otras narrativas épicas de rapto, como las de Sita en el Ramayana o las de la mitología griega, este evento no resulta en una guerra catastrófica, sino que se convierte en un eslabón vital en la cadena de acontecimientos que conduce a la guerra del Kurukshetra, estableciendo un matiz moral que distingue a la epopeya. La razón del rapto de Subhadra está intrínsecamente ligada al exilio de Arjuna. Después de que los 5 hermanos Pándavas se casaran con la princesa Draupadi, el sabio Narada les aconsejó establecer un acuerdo para evitar la discordia. Se decidió que cada hermano pasaría un tiempo exclusivo con Draupadi y que cualquier otro hermano que interfiriera en esta privacidad se autoimpondría un exilio de 12 años, como asceta, es decir, como brahmacharya. Recordemos, esto ya lo hemos visto obviamente en otros videos, un día para ayudar a un brahmin a recuperar su ganado robado, Arjuna se vio obligado a entrar en la habitación donde Yudhishthira y Draupadi estaban juntos para poder tomar su arco, el Gandiva. A pesar de que Yudhishthira lo consideró una acción noble que no merecía ningún tipo de pena o castigo, Arjuna, en honor a su palabra y a la verdad, decidió cumplir su juramento y se autoexilió por 12 años. Y bueno, obviamente, si ya hemos estado siguiendo esta serie de videos desde hace mucho tiempo, sabemos cómo se manejan las cosas en el Mahabharata. ¿Habrá sido realmente eso o habrá sido realmente que Arjuna, teniendo capacidad de ver lo que venía, lo que podría ocurrir a futuro y el tipo de problemas que se podían enfrentar, ya estaba como que muy claro de que él necesitaba ir a entrenarse, salir, probarse a sí mismo en el mundo y lograr la mayor cantidad de cosas que pudiera lograr para poder incrementar el poder del reino de su hermano Yudhishthira? Es algo que vale la pena preguntarnos. Si realmente no hubo ahí una intención oculta en esta acción de Arjuna y no algo tan inocente como que, bueno, no hice nada, pero de todos modos me voy a autoexiliar 12 años. En fin, la peregrinación de Arjuna es un periodo de profundo significado. Durante este tiempo viajó por lugares diversos. Conoció a sabios y se casó con varias mujeres. Sus matrimonios con Ulupi, una princesa naga, y con Chitrangada, una princesa de Manipura, como lo hemos visto ya anteriormente, demuestran que el matrimonio con Subhadra no fue un evento aislado. Este patrón narrativo presenta una aparente contradicción, ya que un juramento de celibato es roto en repetidas ocasiones. ¿Qué pasa entonces? No obstante, el texto justifica las transgresiones de Arjuna en un contexto de deber superior o circunstancias extraordinarias, como su matrimonio con Ulupi debido a la amenaza de ella de quitarse la vida. La peregrinación, por tanto, se convierte en algo más que un simple castigo, es un viaje del héroe, que funciona como una gira diplomática encubierta. Las alianzas que Arjuna forja a través de estos matrimonios, con Ulupi de los Nagas, Chitrangada de Manipura y crucialmente Subhadra del clan Yadava, no son meras desviaciones de su voto, sino movimientos estratégicos que fortalecen la posición de los Pándavas. De este modo, una sanción personal se transforma en una ganancia invaluable para su facción, consolidando una red de apoyo político y militar que será vital en el conflicto futuro. Este viaje
de Arjuna demuestra la primacía de un dharma pragmático y contextual sobre el dharma de la abstinencia ritual, una característica definitoria del pensamiento épico. El enfoque que he tenido en todos los videos es basarme en la edición crítica del BORI, del Bhandarkar Oriental Research Institute. Es de vital importancia para este episodio del Subhadra Dharana porque, como se verá más tarde, las versiones más populares y posteriores a menudo romantizan o alteran el relato para justificar las acciones de los héroes divinos. La edición crítica, al adherirse a una reconstrucción rigurosa textual, presenta un relato más crudo y para algunos más problemático que las justificaciones que se encuentran en otras ediciones. El uso de esta edición proporciona una visión más fiel del núcleo de la historia, sin las influencias devocionales o éticas de épocas posteriores. El peregrinaje de Arjuna lo llevó a lo largo de las costas del sur hasta la región de Pravasa, donde su gran amigo y primo Krishna se enteró de su llegada y fue a recibirlo. Tras un reencuentro gozoso, Krishna le propuso a Arjuna que visitara su capital, Dwaraka, para asistir a un gran festival en el monte Raivataka, un lugar sagrado para el clan Yadava. Durante las festividades, el héroe Pándava vio a Subhadra, la hermana de Krishna, y quedó instantáneamente cautivado por su belleza. En el texto, este deseo se describe con la frase Kandarpa Samayayata, que significa que el dios del amor se despertó en él. Eso significa Kandarpa Samayayata. El dios del amor se despertó en él. Al notar la profunda impresión que su hermana había causado en Arjuna, Krishna se acercó a él y Arjuna expresó abiertamente su deseo de casarse con ella. La figura de Krishna es el motor de toda la acción. En lugar de sugerir el matrimonio tradicional, Krishna le advirtió a Arjuna que el camino del Swayambara, es decir, la ceremonia en la que la mujer escoge a su esposo entre un grupo de pretendientes, podría no ser favorable para él, ya que era incierto si Subhadra lo elegiría. En su lugar, le aconsejó una vía alternativa, aceptable para la casta, que es el matrimonio por abducción, conocido como el utilizado por la casta Kshatriya, conocido como Raksasha Vivaha. Krishna justificó este método argumentando que era una demostración de honor y valor. También señaló un precedente en la época. Bhishma había raptado a las 3 hijas del rey de Kashi por su medio hermano o para su medio hermano Vishitravirya. Después de decidir el curso de acción, Arjuna y Krishna enviaron mensajeros a Indrapasta para obtener la aprobación de Yudhishthira, quien aceptó el plan. Tras el festival, Krishna proporcionó una carroza y caballos a Arjuna, quien procedió a raptar a Subhadra. Y aquí algo súper interesante que hay que notar es, y hay que decirlo así de forma cruda y brutal, en ningún momento se le consulta o se le pregunta a Subhadra qué quiere o qué desea, o si ella también ha tenido un Kandarpa Samayayata. No, absolutamente no. Absolutamente nada. Como si no existiera, como si lo que pensara no tuviera la más mínima importancia. La abducción de Subhadra causó un gran alboroto entre los clanes Yadava, Vrishni y Andaka, que eran los 3 clanes a los cuales pertenecía Krishna y Subhadra. La asamblea se reunió con gran furia y muchos guerreros clamaban por la guerra contra Arjuna para vengar el deshonor. Algunas versiones, no la edición crítica, pero algunas otras versiones mencionan que el más indignado era Balarama, el hermano mayor de Krishna, conocido por su carácter irascible. Sin embargo, la intervención de Krishna fue crucial para calmar la situación. En su discurso, Krishna defendió la acción de Arjuna, argumentando que no había deshonrado a su linaje, sino que lo había honrado al no comprar, entre comillas, a la novia como si fuera un animal. Afirmó que este método, el rapto, era el adecuado para un guerrero tan ilustre como Arjuna. Krishna también señaló que los resultados de un Swayambara eran inciertos y que nadie querría a una mujer raptada si se hubiera resistido, insinuando que la abducción era una forma legítima de matrimonio para los kshatriyas. Las fuentes indican que en la edición crítica la oposición de Balarama no era tan personal como en otras versiones. Él simplemente instó a los guerreros Yadava a consultar a Krishna antes de actuar, reconociendo la sabiduría de su hermano. En versiones posteriores, como en el Bhagavata Purana, se añade la motivación de que Balarama quería casar a Subhadra con Duryodhana, un detalle que no se encuentra en la edición crítica. Finalmente, Krishna convence a todos, Balarama se calma y el matrimonio se celebra con regalos y una gran dote enviada
a Indraprastha. La justificación de este rapto va más allá de un simple pretexto romántico. El rapto de Subhadra es en esencia un acto de diplomacia. Krishna, al aconsejar y orquestar el rapto, no solo satisface el deseo de su amigo, sino que también sella una alianza vital con los Pándavas y, al mismo tiempo, evita una posible alianza entre los Yadavas y los Kauravas. El amor es el pretexto narrativo, pero el objetivo subyacente es asegurar una alianza política y militar crítica en la víspera del inminente conflicto. El papel de Krishna como maestro titiritero, entre comillas, que manipula el concepto de Dharma Kshatriya para justificar un acto éticamente ambiguo, subraya su rol estratégico en la narrativa del Mahabharata. El hinduismo establece 4 fines de la vida humana, conocidos como purusharthas: dharma, deber moral y rectitud; artha, prosperidad material y poder; kama, deseo y placer; y moksha, liberación espiritual. El episodio del rapto de Subhadra es un claro ejemplo de una compleja interrelación y a veces tensión entre los 3 primeros. El rapto es un acto de kama, ya que es impulsado por el deseo de Arjuna por Subhadra. Sin embargo, este deseo se legitima bajo el paraguas del dharma, ya que el matrimonio por rapto es un tipo de unión permisible para la casta guerrera. En última instancia, el acto sirve a un propósito de artha, consolidando una alianza que otorga a los Pándavas una ventaja política y militar. Como sugirió el antiguo pensador Kautila, artha a menudo sirve de base para la consecución de dharma y kama. La historia demuestra que la epopeya rara vez presenta estos conceptos de forma aislada, sino que los entrelaza para mostrar la complejidad de la vida humana y la toma de decisiones. Ahora hablemos un poco de la voz silenciada, el papel de Subhadra en la edición crítica. Y es que sí, el aspecto más delicado y revelador del episodio es la cuestión del consentimiento de Subhadra. En la edición crítica, la narrativa es ambigua y no proporciona una voz a Subhadra. El acto se describe con la palabra aropyat, que curiosamente es la misma palabra utilizada para describir el rapto de Sita en el Ramayana. Esto sugiere que en el texto más antiguo el acto era visto como una abducción, no como una fuga consensuada. La narrativa original se centra casi exclusivamente en la motivación y las acciones de Arjuna y Krishna, dejando la perspectiva de Subhadra en un total silencio. Este silencio contrasta marcadamente con las interpolaciones de versiones posteriores. En estas narrativas el episodio se romantiza y se convierte en una historia de amor a primera vista, entre comillas, con la participación activa de Subhadra. Incluso en versiones posteriores se añade el detalle de que Subhadra conduce la carroza, lo que se interpreta como un símbolo de su consentimiento y su deseo de fugarse con Arjuna, convirtiendo el rapto en una huida o elopé. Algunas versiones incluso introducen una trama secundaria en la que Subhadra quería casarse con Arjuna y Krishna interviene para frustrar los planes de Balarama de casarla con Duryodhana. La edición crítica considera estos elementos como adiciones posteriores, diseñadas para limpiar la imagen de los héroes y hacer el relato más aceptable para las audiencias devotas. La evolución de la narrativa del rapto de Subhadra es un caso de estudio sobre cómo la sociedad reescribe sus mitos para armonizarlos con su moralidad cambiante y sus sensibilidades religiosas. El silencio del texto más antiguo sobre la agencia femenina es un reflejo de la estructura patriarcal en la que se concibió la epopeya. La adición de su consentimiento y su papel activo en versiones posteriores es un intento de reconciliar las acciones de los héroes divinos con una ética emergente que valoraba más la autonomía femenina o, más pragmáticamente, de evitar que sus héroes se vieran manchados por un acto de violencia o falta de consentimiento. La historia de Subhadra demuestra, por tanto, que la narrativa no es estática, sino un lienzo vivo que se adapta a las expectativas de la época. El Rakshasya Vivaha, o matrimonio por rapto, aunque se considera una forma inferior de unión, era una práctica legítima para los guerreros. Este tipo de matrimonio se interpretaba como una prueba de valor y fuerza, en la que el héroe demuestra su habilidad para vencer la resistencia familiar y obtener a la novia. Sin embargo, la valentía ética del acto dependía del contexto y de la moralidad del perpetrador. La ambigüedad reside en si la abducción era un acto de fuerza, sin más, o un ritual de cortejo violento para un hombre digno. La existencia de esta práctica, aunque se la considerara de clase baja, entre comillas, subraya la complejidad de las costumbres sociales de la época
que a menudo se alejaban de los ideales morales que se nos presentan. El rapto de Subhadra, si bien es único en su contexto, se inscribe en un motivo narrativo presente en épicas y mitologías de todo el mundo. Su análisis comparativo revela la particularidad del Mahabharata frente a otras obras. En la mitología griega, por ejemplo, los mitos de abducción, como el de Perséfone por Hades o el de Helena por Paris, a menudo sirvieron para reforzar las estructuras patriarcales. Perséfone, la novia renuente entre comillas, es obligada a casarse y finalmente acepta su destino, un mito que servía para socializar a las jóvenes para que aceptaran matrimonios arreglados. Por su parte, Helena es raptada por Teseo y más tarde por Paris, lo que desencadena la guerra de Troya. A menudo se la presenta como una mujer que carece de agencia, bajo la influencia de deidades como Afrodita, y que sirve como un símbolo de la mujer como posesión disputada entre hombres. A diferencia de estos mitos, el rapto de Subhadra no conduce a una guerra de vastas proporciones, por el contrario, consolida una alianza que será fundamental para la futura guerra del Kurukshetra, invirtiendo la polaridad trágica de la narrativa. Y bueno, quizá la comparación más iluminadora sea con las abducciones dentro del propio canon indio, especialmente con la de Sita en el Ramayana y la de Draupadi en el Mahabharata. Por ejemplo, si hablamos de personaje abducido, Subhadra es abducida por Arjuna en un contexto de exilio, un festival Yadava, motivado por Kama, el deseo, con el consejo de Krishna, y un grado de consentimiento nulo en la edición crítica y consensual en versiones posteriores, cuyo desenlace fue la alianza política, matrimonio o el nacimiento de Abhimanyu. En el caso de Sita, siendo la persona abducida, el perpetrador fue Ravana, en un contexto de estar ella exiliada en el bosque, motivado por el Kama, el deseo y la venganza de Ravana, un grado de consentimiento nulo, acto de un villano, y como desenlace la guerra, muerte del villano Ravana y el rescate de Sita. Y bueno, en el caso de Draupadi, el perpetrador es Yayadratha, en un contexto de exilio en el bosque. Draupadi está exiliada en el bosque, con Kama como deseo y deshonra como motivaciones de Yayadratha, y un consentimiento nulo como un acto de villano también. Y bueno, a final de cuentas, el desenlace es la humillación del villano, Yayadratha, y el rescate de Draupadi. En el caso de Perséfone, el perpetrador es Hades, en un contexto de que Perséfone está recogiendo flores, sin más, y con Kama o deseo como motivador, con un consentimiento nulo, forzado de Hades hacia Perséfone. Y bueno, como desenlace el matrimonio, sometimiento y el ciclo de las estaciones. Y por último, el análisis de Helena, su cuestión de ser abducida por Paris en un contexto de una huida de Esparta, motivado por Kama, el deseo, con la ayuda de Afrodita, y un grado de consentimiento ambiguo y sobre todo bajo la influencia divina. Como desenlace, pues, la guerra y la destrucción de Troya. Entonces, profundizando un poquito más en el canon indio, el rapto de Sita por Ravana es un acto de villanía motivado por el deseo y la venganza, que resulta en una guerra épica y la reafirmación de la virtud de Sita. De manera similar, la abducción de Draupadi por Yayadratha es un acto de lujuria y falta de honor que culmina en la humillación del perpetrador y el castigo de su maldad. El claro contraste, el rapto de Subhadra, es un acto realizado por el héroe Arjuna con la complicidad de Krishna, que sirve para un propósito noble y estratégico. La existencia de un rapto positivo, entre comillas rapto positivo, el de Subhadra, y raptos negativos, entre comillas, el de Sita y Draupadi, demuestra la complejidad ética del Mahabharata. A diferencia del Ramayana, que presenta un universo moral más simple, en el Mahabharata no. En el Mahabharata habita un mundo de grises, donde el Dharma no es absoluto, sino una negociación constante entre las acciones, las intenciones y las consecuencias. Negociación constante entre las acciones, las intenciones y las consecuencias. Esta ambigüedad moral es una de las características definitorias de la obra. Entonces, ¿qué queda como legado del matrimonio de Arjuna y Subhadra? Pues una de ellas es el nacimiento y la importancia de Abhimanyu. La unión de Arjuna y Subhadra, el fruto de un acto de Kama y Artha, tuvo una de las consecuencias más profundas para el destino de los Pándavas, el nacimiento de su hijo Abhimanyu.
A diferencia de sus primos Pándavas que se criaron en la casa de sus tíos Dhritarashtra y Bhishma, Abhimanyu creció en Dwaraka bajo la protección de sus tíos maternos Krishna y Balarama, mientras los Pándavas se encontraban en su exilio. Bajo su tutela, Abhimanyu se convirtió en un guerrero formidable, heredando la destreza marcial de su padre y recibiendo instrucción de los más grandes guerreros del clan Yadava como Pradyumna e incluso Krishna también. La vida de Abhimanyu fue corta pero heroica y trágica. Participó en la guerra de Kurukshetra a una edad muy temprana. Su momento más crucial llegó en el 13º día de la guerra, cuando el ejército Kaurava formó el Chakravyuha, una compleja y aparentemente impenetrable formación militar. En un paisaje lleno de simbolismo se narra que Abhimanyu había aprendido de su padre la técnica para entrar en la formación mientras aún estaba en el vientre de su madre. Sin embargo, Subhadra se durmió a la mitad de la explicación, por lo que su hijo nunca aprendió cómo salir. Debido a que Arjuna estaba fuera del campo de batalla ese día, en esa hora más precisamente, Abhimanyu se convirtió en el único guerrero Pándava capaz de penetrar el Chakravyuha. Entró valientemente, tenía, si mal no recuerdo, alrededor de 16 años cuando entra ahí y cuando muere, obviamente, como acción de haber entrado. Entró valientemente en la formación, derrotando a numerosos grandes guerreros. Incluso Lakshmasana, el hijo de Duryodhana, fue uno de los derrotados por él. No obstante, al no saber cómo salir, quedó atrapado. Rompiendo las reglas del combate, los grandes guerreros Kaurava, incluidos Drona, Karna, Duryodhana y Ashwatthama, lo rodearon y lo atacaron simultáneamente, matándolo de una manera deshonrosa y cruel. La muerte de Abhimanyu es uno de los momentos más desgarradores y cruciales de la epopeya. Su sacrificio no solo enciende la ira de Arjuna, quien jura matar a Jayadratha, el conspirador clave, antes del anochecer del día siguiente, sino que también sirve para intensificar el conflicto y personalizarlo para los Pándavas. Más allá de la tragedia inmediata, el legado de Abhimanyu es fundamental para la continuación del linaje Pándava. Su hijo Parikshit, concebido antes de su muerte, es el único sobreviviente masculino de la familia Pándava y se convierte en el heredero de Yudhishthira al trono de Hastinapura después de la guerra. El rapto de Subhadra, un acto de amor y poder, se convierte en el catalizador de la tragedia futura. La vida y muerte de Abhimanyu son una metáfora del Mahabharata mismo. Un conocimiento incompleto y un acto justificado en el pasado, es decir, el rapto, tienen consecuencias inevitables y trágicas en el futuro, la muerte de Abhimanyu. El amor que condujo a su nacimiento lleva directamente a su muerte, lo que a su vez asegura la supervivencia de la dinastía. Esta dolorosa dualidad de amor, pérdida y destino es el tema central de la epopeya. La dolorosa dualidad de amor, pérdida y destino. Entonces, bueno, volviendo al tema de la boda de Arjuna con Subhadra y el secuestro, ¿no? Ya hemos hablado y estudiado de que cuando Balarama y los héroes Vrishni y Andaka se enteraron del secuestro, pues se enfurecieron. Sin embargo, Krishna intervino con una astuta diplomacia, convenciendo a los clanes de que el acto de Arjuna estaba de acuerdo con la ley religiosa y que perseguirlo violentamente arruinaría su reputación. Específicamente, Krishna expresa una idea totalmente opuesta a la de los demás. Krishna representa al hombre o mujer que no tiene miedo de ir en contra de la opinión de las masas, de la perrada o de lo democrático ignorante. Lo dice claro y lo dice fuerte en medio de una bola de Vrishnis borrachos obtusos. Dice exactamente esto: Arjuna no ha traído deshonor a nuestro linaje a través de sus acciones. No hay duda de que ha incrementado nuestro honor. Y justo enseguida los brahmines progresistas y feministas de la época que escribieron esta parte del Mahabharata lanzan una daga contra la línea de brahmines misóginos y otras ideologías y religiones de la época que veían a la mujer como algo inferior. Les pregunta Krishna: ¿qué hombre en el mundo le gustaría vender a su propia hija? Y esta, como el comentario lo digo, es una práctica, la de vender a una mujer incluso menor de edad para que se case con un anciano, que aún hoy en día es realizada en algunas culturas despreciables y asquerosas del mundo. Países que uno jamás debe de visitar y cuyas costumbres debemos de mantener muy a raya y alejadas de nosotros. Es una afirmación sin ambigüedades y poderosa. No anda con medias tintas ni quiere agradar con sus palabras. Tú tienes que entender que Krishna vino, entre otras cosas, a destruir el viejo Dharma,
al igual que el Maestro Jesús vino a destruir la fe en un Dios falso castigador. Quien tenga ojos que vea y quien tenga oídos que escuche. Y luego Krishna califica la acción de Arjuna como una palabra específica, alianza. Krishna siempre ve lo que los humanos de a pie y normales no observan. Califica a Krishna a su hermana como ilustre y dice que Arjuna también lo es. Krishna es un experto en política, pero también en el arte de la guerra. Y el arte de la guerra incluye el convencer a los enemigos o hacerlos cambiar de parecer. Se convence a través de argumentos que generan comprensión y, si eso no funciona, se utilizan argumentos que generen miedo. Esto tiene cientos de ejemplos en el Mahabharata y Bhishma profundiza en estas artes de la guerra cuando está en la cama de flechas tendido después del final de la guerra, pasando conocimientos a los Pándavas. Entonces, justo enseguida utiliza el miedo. Krishna les dice a sus coterráneos, en todos los mundos, con todos sus Indras y Rudras incluidos, yo no veo a nadie que pueda vencer a Arjuna con valor, estando él en ese carruaje al cual mis caballos han sido ahora enganchados con su arnés. Pacifiquen a Arjuna y háganlo regresar. Esa es mi opinión. No hay derrota en el apaciguamiento. Y ahí termina la frase de Krishna. Y bueno, todo esto daría para un enorme análisis. Por ejemplo, desde el punto de vista del arte de la guerra, es tener muy en cuenta esto. No hay derrota en el apaciguamiento. Muchas personas piensan que tienen que pelear para poder considerar que han ganado o que no han perdido. Y no nada más peleando se gana una guerra. Muchas de las veces simplemente apaciguar y que no exista en sí la pelea ya es un acto en el cual no hay derrota. No hay victoria, pero tampoco hay una derrota, porque simplemente no se llegó al punto de una guerra. Todo por ser hábil en el arte del apaciguamiento. Ese es otro análisis muy interesante. Habla de que Arjuna no puede ser vencido, pero aquí es donde hay que saber leer. Lo he repetido en muchas ocasiones. Dice que no se le puede vencer a Arjuna, pero añade algo. Dice, no se le puede vencer estando él en ese carruaje al cual mis caballos han sido ahora enganchados con su arnés. O sea, no habla de que Arjuna sea invencible por sí solo. Dice que es invencible siempre y cuando él esté en su carruaje, el de Krishna, y con sus caballos. Y ya sabemos el significado simbólico del carruaje de Krishna y de lo que son los caballos de Krishna. Sabemos incluso de sobra, bueno, los que hemos leído el Mahabharata completo, que en cuanto Arjuna, después de la guerra del Kurukshetra, en cuanto Arjuna baja del carruaje, en cuanto baja, el carruaje se incendia completamente, se incendia y desaparece. La única razón por la cual se mantenía el carruaje era porque Krishna lo estaba manteniendo así. Era el poder de Krishna dentro de ese carruaje, protegiendo a Arjuna. Si no, desde el primero o segundo día de la guerra, Arjuna se hubiera quedado sin carruaje. Cosa que Karna nunca tuvo. Una persona que cuidara así de su carruaje. Lo tuvo que hacer él por sí solo. Porque incluso la persona que conducía el carruaje de Karna no solamente no lo ayudaba, sino que estaba en su contra. En fin, cosas súper básicas de analizar. Entonces, bueno, volviendo al tema de Krishna, los convence de inmediato a sus coterráneos. Arjuna regresa y pasa en Dwaraka el año final de su penitencia al lado de Subhadra, dejando atrás otras 2 esposas abandonadas y una tercera compartida con alguno de sus 4 hermanos. Así de diferente era el Dharma aceptado de la época comparada con el Dharma de nuestro aquí y ahora en el 2025. Brutal. Cuando Arjuna regresa a Kandavaprashta, Draupadi está celosa y lo manda de regreso con Subhadra. Todo esto no me lo estoy inventando, es el Mahabharata puro y duro, verdadero, no el que nos gustaría leer, sino el que debe ser leído y está ahí para ser leído. Arjuna la trata de pacificar y le pide perdón. Arjuna va con Subhadra, quien está hermosa vestida en sedas rojas, y le ordena que se vista como una cuidadora de vacas. A la princesa de Dwaraka, a la hija de Vasudeva, a la hermana de Krishna. What the fuck? Para algunos, el fin siempre justifica los medios, ¿no es así?
El libro nos dice que Subhadra obedece y dice el libro también que Subhadra se veía hermosa aún en ese atuendo de cuidadora de vacas. Subhadra va con la mamá de Arjuna y le rinde sus respetos y luego va con Draupadi y le dice textualmente: soy tu sirvienta. Draupadi responde: que tu esposo no tenga rival. Y con esto el problema queda zanjado. Y ya está. Justo después de esto, Krishna llega a Indraprastha junto con su hermano Balarama y todos los héroes y ejércitos Vrishnis. Son recibidos y hay gran fiesta en la ciudad. Los regalos durante la boda de Subhadra y Arjuna eran mucho más que meros objetos, eran portadores de un profundo simbolismo cultural y político. Las fuentes identifican regalos específicos, aunque la atribución exacta del donante varía, un punto que analizaremos más adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, Krishna regala 1000 carros de oro, vacas, caballos, mulas, doncellas, ornamentos de oro, túnicas, ropa lujosa, mantas valiosas, sirvientes, caballos, elefantes y monedas. Todo eso es lo que regala Krishna no nada más a Arjuna, sino a los Pándavas en general. Y bueno, el significado simbólico de cada una de estas cosas es el lujo, el poder, la autoridad divina, sustento, lealtad, riqueza, estatus, generosidad, auspiciosidad de cada uno de estos elementos. Y Balarama regala principalmente elefantes, sí, algo de carros, caballos, sirvientes, pero sobre todo elefantes, lo cual simboliza la fuerza, estabilidad, autoridad real y buena voluntad. Entonces, el regalo de los 1000 carros de oro, por ejemplo, es una declaración monumental de estatus y opulencia. Los libros, las diferentes versiones del Mahabharata explican que los carros de oro simbolizaban el lujo y el poder y estaban asociados con la nobleza y la autoridad divina. Los caballos y mulas junto con los carros representaban la movilidad y el poderío militar. De manera similar, los elefantes que tanto Balarama como Krishna enviaron eran un símbolo de fuerza y prosperidad y se consideraban una de las 7 joyas que indicaban la riqueza de un gobernante. Al dar estos regalos, Krishna no solo está dotando a su hermana, sino que también está invistiendo a los Pándavas con las herramientas de la realeza. Estaba confiriéndoles los símbolos tangibles de un reino próspero, preparándolos para su futuro reinado y las batallas por venir. La inclusión de vacas en los regalos es particularmente significativa. En la tradición hindú, la vaca es un animal sagrado que representa el sustento y es considerada la madre del mundo. El acto de dar vacas es un dana o dambir o donación. Es una forma de ganar mérito kármico. Al regalar ganado, Krishna infundió la unión no solo con riqueza material, sino también con virtud espiritual, asegurando la abundancia y el bienestar del hogar de los Pándavas. Esto subraya que la bendición de Krishna trascendía lo físico para tocar lo espiritual. Se menciona también el regalo de sirvientes y doncellas. Este acto iba más allá de la mera conveniencia doméstica. En el contexto de los tratados reales, la donación de sirvientes era un medio para fomentar la buena voluntad y la lealtad. Los textos también destacan el deber de un rey para proveer para aquellos que dependen de él. Al proporcionar un séquito de sirvientes, Krishna estaba ayudando a los Pándavas a construir la base de su futura corte, un grupo de dependientes leales que servirían para solidificar su poder y estatus. El matrimonio de Arjuna y Subhadra, junto con los regalos que lo acompañan, fue una obra maestra de diplomacia y política orquestada por Krishna. La unión no era simplemente personal, transformó una conexión familiar en una alianza política crucial entre los Pándavas y el poderoso clan Yadava. Esta alianza era vital para los Pándavas, que en ese momento estaban exiliados y carecían de apoyo significativo para oponerse a sus rivales, los Kauravas. El acto de regalar en sí mismo sirvió como una poderosa declaración pública. La magnificencia de los obsequios fue una señal inequívoca para el mundo de que Krishna, el estratega divino y figura central en la epopeya, apoyaba firmemente la causa de los Pándavas. Esta manifestación pública de apoyo cimentó un vínculo que se volvería aún más fuerte, ya que Arjuna y Krishna se convirtieron en cuñados y serviría como la piedra angular de su victoria en la guerra del Kurukshetra. Krishna es retratado como un político brillante que, en la persecución de la rectitud o dharma, no duda en emplear estrategias deshonestas e inmorales, entre comillas, para una causa mayor. El secuestro y la posterior legitimación del matrimonio con regalos son un excelente ejemplo de esta filosofía.
Se asegura el resultado correcto. Arjuna se casa con la mujer que ama y obtiene una alianza crucial al navegar por un camino moralmente ambiguo. Los regalos son el acto final y benevolente de este plan meticulosamente calculado por Krishna, que no solo bendice la unión, sino que también calma la furia de los Briginis y restaura la armonía entre los clanes. Un punto notable en este análisis que estoy haciendo es la atribución de los regalos. La mayoría de los regalos fueron obviamente otorgados por Krishna y un poco de los demás, sobre todo los elefantes, pues por Balarama, como ya se ha mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, este evento, aparentemente un simple rito de paso, representa un microcosmos de las fuerzas más grandes en juego en la epopeya del Mahabharata. Encarna la convergencia de los lazos personales, la necesidad política y el propósito divino, subrayando cómo el destino y la acción humana están inextricablemente entrelazados en la gran narrativa de Dharma y Adharma. El evento y su resolución a través del acto de dar sentaron las bases para el resto de la epopeya y aseguraron la continuación del linaje Pándava a través del hijo de Subhadra, Abhimanyu. Los regalos y las celebraciones terminan y todos los Briginis regresan a Dwaraka, excepto Krishna, quien se queda con Arjuna y pasan días paseando a orillas del río Yamuna, lo cual nos abre la puerta para el siguiente capítulo, que es el final de la Diparva. Se menciona que poco después de esto nace el hijo de Arjuna y Subhadra, Abhimanyu. Abhi significa extremo y Manyu significa enojo. Y como en el Mahabharata casi nada es lo que parece, más tarde en la historia se nos revelará que Abhimanyu es realmente Varchas encarnado. Varchas es el hijo de la deidad lunar Chandra. Se describe aquí también que Abhimanyu llegó a ser un guerrero del mismo nivel que Arjuna y Krishna, y que Arjuna le enseñó todas las artes de la guerra. Se menciona aquí también, de forma sucinta y de pasada, que Draupadi tuvo también 5 hijos, uno de cada uno de sus esposos, y se explica el origen del nombre de cada uno de ellos. Todos ellos recibieron entrenamiento militar como corresponde a cualquier príncipe, pero ninguno de ellos se llega a acercar siquiera en renombre y habilidad a Abhimanyu. Y bueno, con esto terminamos este capítulo del Mahabharata.